Noches a todos. Yo hoy tengo el honor de poder presentar a la persona que va a compartir el tema con nosotros esta noche. El tema se titula No te hagas la víctima. Y para que conozcamos un poquito a la persona que va a compartir con nosotros, ella, bueno, es traductora pública nacional de inglés, estudió en la Facultad de Lenguas en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente ella se dedica a la interpretación consecutiva por teléfono, trabaja en el exterior y también da clases particulares de inglés a distintas edades. Y para que podamos conocerla un poquito más, estuvimos indagando a las personas que la rodean, al esposo, a la hermana, a las líderes, que nos diga algunas características de Betty. Y lo que nos dijeron fue esto: ella es una persona comprometida, es una persona dedicada, leal, confiable, es responsable, es excelente para escuchar, su relación con Dios es admirable, busca consejos y es una persona paciente. Así que bueno, creo que con todas estas características tenemos el honor y el privilegio de poder escucharla. Así que Betty, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que me emocionaron con esas características. No sabía que le habían preguntado. Así que bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron opinando. Y bueno, seguramente les habrá llamado la atención el título, que bueno, para dar un poco de reconocimiento fue mi marido el que eligió el título ese, pero bueno, veo que trajo mucho marketing, así que sirvió, fue buena la idea. Así que ahora les quería compartir pantalla para empezar a verlo. Capaz a alguno le chocó un poco el blog, porque es como medio chocante. Así que vamos a ir viendo, ahí si me ven bien. Ahí está, ahí vamos mientras se carga. Tal vez habrán, como les decía, sonó un poco chocante. Y ahí me gustó el meme este, por eso la palabra la víctima, que seguramente lo habrán escuchado, lo habrán usado alguna vez. No te hagas la víctima o la víctima, como está ahí en el meme. Así que bueno, hoy les quería hablar un poco de lo que implica esta frase. Pero primero vamos a definir dos términos importantes en esto. Uno es la autocompasión, que seguramente la habrán escuchado, una palabra bastante usada, que está compuesta por dos palabras. Tenemos por un lado la compasión, que es el movimiento interno de sentir empatía y dolor por el sufrimiento ajeno, que te lleva a actuar, a hacer algo para ayudar al otro a salir de esa situación. Y por otro lado está la autocompasión, que es cuando este mismo movimiento va hacia uno mismo. ¿Sí? Ahora bien, la autocompasión, porque está como esa disyuntiva si es algo positivo o es negativo. En realidad puede ser las dos cosas. Puede ser positiva cuando nos ayuda a reconocer un malestar, nos ayuda a darnos cuenta de que hay un problema que nos está haciendo mal o nos está causando dificultades, y nos lleva a hacer un plan de acción, a tomar acción para poder salir de ese malestar. Entonces ahí la autocompasión es funcional, es saludable. Pero también está que puede ser negativa. Y es negativa justamente cuando en vez de ayudarnos a ver cómo puedo salir de una situación difícil, en realidad me lleva a la victimización. Y ahí es donde se transforma en algo que no es saludable y no es funcional. Entonces ahora vamos a definir qué es la victimización, que es a lo que está abocado este tema. Que dice que es el proceso psicológico en el que un individuo intenta engrandecer, exagerar o modificar los detalles de una historia con el fin de que sea percibido como víctima. Y esto lleva a que, por lo general, despierte empatía en el entorno, entonces la persona que se percibe como víctima obtiene así apoyo o afecto por parte de la persona que lo está escuchando o lo está viendo como víctima.
Ahora el tema es que, como dije anteriormente, la victimización es negativa y por ende tiene características que pueden traer daño. Por ejemplo, el tema es que cuando uno se siente víctima, lo que uno siente es que lo que nos pasa escapa a nuestro control y que nosotros solo somos la parte que recibe los golpes sin poder hacer nada al respecto. Entonces interpretamos como si todo lo malo que nos nos pasase fuese culpa de los otros o de algo más. Entonces responsabilizamos a los demás por nuestros problemas. Otra característica es que no nos ayuda a desarrollar estrategias útiles para poder salir adelante de las adversidades. Entonces, eso nos lleva a negarnos a nosotros mismos la posibilidad de poder mejorar una situación. Y cuando ya el victimismo es crónico, esto supone un intercambio en el que se gana una amplia zona de confort basada en no asumir las responsabilidades, como dijimos anteriormente, a cambio de adoptar un sentimiento de desesperanza y una baja autoestima. Entonces, de este modo, el problema que ya nos empieza a afectar en nuestras relaciones interpersonales es cuando nosotros pretendemos o damos por sentado que los demás nos tienen que ayudar, porque yo soy la víctima, porque yo soy la persona afectada, entonces el otro me tiene que ayudar. Y cuando esto no ocurre, ahí es donde aparece la tristeza, el resentimiento y da lugar al chantaje emocional. Y ahí es donde empieza a afectar las relaciones con los demás. Entonces, esto nos lleva a que dejamos de tratar de mejorar porque vemos que hay como una desconexión entre lo que nosotros intentamos hacer para supuestamente encontrar ayuda, salir adelante, y los resultados que obtenemos. Y esto, lamentablemente, tiene un efecto perjudicial sobre nuestra autoestima, o sea, nos lleva a tener una baja autoestima. Y lo más complicado es que hace que nos empecemos a anticipar el fracaso de todo lo que intentamos hacer, ¿sí? Así que bueno, eso es en cuanto a algunas de las características de la victimización. Yo ahora les quiero hablar un poco de dos personas que la verdad sus historias son muy interesantes. Y son personas que tenían todas las posibilidades de sentirse como víctimas de sus circunstancias y de quedarse atrapados en el dolor. Sin embargo, ellos decidieron tomar una actitud diferente y sus vidas impactaron a miles. Por un lado tenemos a Nick James Vujicic, que él es un orador motivacional y un predicador cristiano australiano, que padece el síndrome que se llama tetraamelia, que capaz lo habrán visto porque es muy famoso. Él tiene el problema de que nació sin extremidades, o sea, no tiene brazos ni piernas. Entonces, cuando él era niño, el estado australiano donde vivían le prohibió a sus padres que pudiese ir a una escuela regular por sus discapacidades físicas. Pero a pesar de que obviamente sus capacidades mentales eran totalmente normales, o sea, no tenían nada que ver con el hecho de que le faltara las extremidades. Pero bueno, después las leyes de ese mismo estado cambiaron y le permitieron que vaya a una escuela regular. El tema fue que obviamente los compañeros de la escuela, al ver que era notable su diferencia física, lo empezaron a molestar y eso lo llevó a vivir episodios de depresión e incluso desde una edad temprana en su niñez. Entonces, lo que produjo en él fue que cuando ya tenía 8 años, pensó en suicidarse. Y después, cuando tenía 10 años, intentó ahogarse en la bañera de su casa, pero no lo llevó a cabo finalmente porque se acordó del amor que sus papás le tenían. Entonces, finalmente, él dice que
después de haber orado montones de veces porque le crecieran brazos y piernas, que obviamente uno diría, bueno, pero eso es imposible. Pero bueno, él le pedía a Dios que por favor le hiciera crecer brazos y piernas. Dice que finalmente él entendió que en realidad él estaba agradecido por su vida porque se dio cuenta que él era el único que tenía esa clase de retos para enfrentar y que su vida podía inspirar a otros. Entonces, bueno, después de pasar todo ese proceso, ya él con 21 años se gradúa de contabilidad y planificación financiera y luego comenzó a hacer viajes por distintos países como orador motivacional. Escribió numerosos libros, también ha hecho documentales sobre sus experiencias y es director de una organización que se llama Life Without Limits, que es una organización que justamente ayuda a personas con discapacidades físicas. Y además, como un plus, algo que tal vez hubiese parecido imposible en la vida de alguien así, está casado y tiene 4 hijos que no tienen ningún problema físico ni nada. Esto por un lado. Ahora tenemos a Viktor Emil Frankl. Víctor fue un psiquiatra, neurólogo y filósofo austríaco que junto a toda su familia fue llevado en cautiverio a varios campos de concentración desde 1942 hasta 1945, junto a toda su familia cuando se dio el gran holocausto judío. Tras su liberación, él pasó varias semanas tratando de averiguar quiénes de sus familiares habían sobrevivido. Y lamentablemente, poco a poco fue descubriendo que nadie lo había logrado. O sea, perdió toda su familia, perdió sus padres, su esposa, sus hermanos, sus cuñados, todos. Entonces, obviamente que eso lo llevó a experimentar un profundo dolor, una profunda soledad y vacío, porque quedó totalmente solo después de eso. Sin embargo, después de eso, él desarrolló la teoría de la logoterapia. Esta teoría sostiene que una fuerza motivacional importante que ayuda a una persona a afrontar cualquier crisis de destrucción es su búsqueda inquebrantable del sentido en la vida. Y obviamente, en base a eso, él escribió un libro que es súper famoso, que se llama El hombre en busca del sentido. Y después de eso, él empezó a desempeñarse como profesor universitario en la Universidad de Viena. Sí, en 1949 él recibió el doctorado en filosofía. Después, a partir de 1961, empezó a ocupar 5 puestos como profesor en los Estados Unidos, en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Stanford, y también en otras universidades. Y así continuó dando clases en universidades hasta los 85 años de edad, de manera regular. Y así impartió cursos y conferencias por todo el mundo. Entonces, como podemos ver, estas 2 personas son ejemplos impresionantes de superación. O sea, verdaderamente, si yo me puedo pensar, si yo hubiese pasado por esas mismas circunstancias, no sé realmente cómo hubiese hecho para soportar todo eso. Pero bueno, lo que me gustó de analizar estas 2 vidas fue que encontré varios puntos en común en cuanto a la perspectiva del sufrimiento que ellos tuvieron y cómo lo enfrentaron para poder salir adelante. Entonces, ahora les quería compartir esos puntos en común. Era, por un lado, el tener un propósito definido. Segundo, tener una identidad clara. Tercero, tomar acción para salir de la depresión y el estancamiento. 4, redefinir o establecer las convicciones que tenían. Y 5, enfrentar los miedos para ser totalmente libre de ellos. Entonces, en cuanto al primer punto de tener un propósito definido, en el caso de Nick,
a él le suelen preguntar cómo logra ser feliz a pesar de que no tiene brazos ni piernas. Y su respuesta es que él tiene la opción de elegir entre estar enojado por no tener extremidades o estar agradecido por tener un propósito. Y él dice que él elige estar agradecido. En el caso de Víctor, él decía que el tener un ¿para qué me pasa esto? Hizo que pudiera sobrevivir a tanta tortura. Otros individuos en el campo nazi no lograron hallar un sentido en la vida porque simplemente deseaban huir de ese sufrimiento que estaban padeciendo y no solo sentarse y entenderlo. Entonces, los sobrevivientes eran las personas que poseían una visión de un futuro memorable para sus vidas, a pesar del terrible sufrimiento que estaban experimentando. Entonces, creían que estaban buscando un sentido en la vida y se negaron a rendirse a la decepción. Entonces, a lo que yo llegaba como conclusión en esto es que tenemos que buscar cuál es el sentido por el cual estamos en esta vida, o sea, por qué nacimos. Nadie es un accidente o un bueno para nada o alguien que solamente respira porque el aire es gratis. O sea, verdaderamente todos hemos sido creados con un propósito. La cuestión es descubrirlo, pero Dios nos eligió para vivir en este tiempo, por alguna razón. Después, entonces, en cuanto a tener una identidad clara, que es el segundo punto, algo que dijo Nick, que es lo mismo que Jesús dijo, dice que en la vida, si no sabes cuál es la verdad, entonces no puedes ser libre, porque entonces creerás que las mentiras son la verdad. Pero cuando lees la palabra de Dios, conoces la verdad de quién eres, y Él dice, yo no soy un hombre sin brazos ni piernas, soy un hijo de Dios. En el caso de Víctor, él no se creyó la mentira que sus enemigos le querían hacer creer de que por ser judío, él era inferior y se merecía esa tortura, ese sufrimiento que estaba pasando. Entonces, lo que podemos sacar de esto es que mis circunstancias, mis problemas, no me definen, sino que Dios lo hace. Como lo dijo Nick bien claro. O sea, yo no soy el problema que tengo. Yo soy un hijo, una hija de Dios. Y eso es lo que importa. Y como aparte, eso lo podemos encontrar en muchas partes de la Biblia, que dice que somos creación de Dios. O sea, que Él nos eligió en Jesús para que anduviésemos en buenas obras, que Él ya las había planeado, ya las había preparado mucho antes, para que nosotros pudiésemos andar en esas buenas obras. Y también nos dice que nosotros somos un linaje escogido, que somos reyes, que somos sacerdotes, que somos un pueblo especial para Dios. O sea que nosotros tenemos esa identidad, que fuimos elegidos, que fuimos amados, que tenemos una buena identidad en Dios, más allá de las circunstancias que estemos pasando. Después, en cuanto al tercer punto, que es tomar acción para salir de la depresión y el estancamiento, una frase que la verdad me encantó de Nick dice, cuando no puedes obtener un milagro, puede ser un milagro para otra persona. Entonces, de eso se trata también, de que no nos podemos quedar en la actitud de víctima para siempre. O sea, tenemos que avanzar, tenemos que hacer un plan de acción de cambio y si es necesario, pedir ayuda a un profesional, un psicólogo, a un amigo, un pastor, a quien sea que necesitemos que nos ayude. Porque también fuimos creados para trabajar como cuerpo, para trabajar como equipo. O sea, necesitamos sí o sí de la ayuda de los demás. Y algo en lo que pensaba en cuanto a esto es que hay muchas personas allá afuera que están esperando lo que solo vos tenés para traer un poco de luz a sus vidas. Y eso no lo vas a descubrir hasta que te animes a hacer el milagro para otra persona.
Después, en cuanto al cuarto punto, ¿sí? Que decía que había que redefinir y establecer las convicciones. Nick decidió creer que Dios le había permitido que él naciera de esa forma, porque tenía un propósito especial que cumplir, que nadie más lo tenía y por lo tanto era privilegiado. En el caso de Víctor, él decidió creer que había algo más que el campo de concentración, que la teoría de la logoterapia, que él había empezado a desarrollar desde antes, se iba a poder publicar al final y ayudar así a muchas personas. Entonces, a lo que voy, ¿cuáles son mis convicciones? O sea, ¿en qué clase de Dios creo yo? ¿Quién es Dios para mí? Y una frase que siempre me acuerdo, suele decir el pastor Sergio, uno no defiende lo que no cree. O sea que si yo no tengo claro quién soy, en qué creo, quién es Dios para mí, no voy a defender nada de eso y voy a ir para cualquier lado. Y el último punto es que ellos enfrentaron sus miedos para ser totalmente libres de ellos. Otra frase que me gustó de Nick, que él dice, el dolor es dolor, lo roto está roto, pero el miedo es la discapacidad más grande de todas y te va a paralizar más que el estar en una silla de ruedas. Entonces, al analizar estos testimonios, podemos ver que ellos enfrentaron el miedo al rechazo, incluso a la muerte, al fracaso, y así pudieron alcanzar sus metas. Así que bueno, eso por un lado en cuanto a estos muchachos que les presenté. Ahora les quiero hablar un poco sobre mí. Que bueno, en mi caso, un problema que yo tuve en mi carrera fue que al no haber, como me presentaron, soy traductora de inglés, entonces al no haber estudiado inglés desde que era bien chiquita, desde una temprana edad, sino que estudié solamente los últimos 3 años de la escuela secundaria, cuando hice la carrera del traductorado me costó un montón y me atrasé. Entonces yo por mucho tiempo me sentía mal por eso y me victimizaba, porque yo decía, bueno, porque mis papás no tuvieron la genial idea de haberme mandado a estudiar inglés desde chica, yo ahora creía que no iba a poder dedicarme a la interpretación, que la interpretación, como pusieron ahí en la descripción, es justamente traducir textos orales, que en mi caso yo lo hago por teléfono, ¿sí? Del inglés al español. Entonces yo creía en ese momento que no lo iba a poder lograr y que justamente esa era la razón principal por la cual yo había elegido estudiar esta carrera, porque me quería dedicar a eso. Entonces yo creía que, bueno, no tenía la preparación ni la capacidad necesaria porque había llegado tarde, porque mis papás no me habían mandado a estudiar inglés de chiquita y tenía mucho miedo al fracaso, mucho miedo. Hasta que un día, obviamente después de todo un proceso con Dios y también de buscar consejos con gente, decidí seguir luchando por alcanzar ese sueño, aunque me costara y empecé a especializarme en esa área, y en ese proceso me animé a solicitar un trabajo como intérprete, por más que obviamente en ese momento no estaba para nada segura de que estuviese preparada para eso, y que obviamente tenía todas las dudas de decir, oh, pero si me va mal en la entrevista, porque aparte tuve muchas entrevistas en ese mismo trabajo, pero finalmente quedé y hoy trabajo de eso. Entonces, no fue fácil, pero el decidir de salir de esa postura de víctima me abrió puertas que yo nunca me había imaginado. Entonces, la frase con la que quería cerrar es esta, que la costumbre de siempre sentirte dañado te paraliza. El salir de ella te abre puertas a la concreción de tus sueños. Y siempre vamos a contar con el respaldo de Dios, porque Él mismo dice, no tengas miedo,
porque yo estoy con vos. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te voy a fortalecer, yo te voy a ayudar y te voy a sostener. O sea, entonces, ahí podemos ver que Dios es un Padre amoroso que siempre va a estar a nuestro lado para acompañarnos, para sanarnos de nuestro pasado, de todo dolor que tengamos, para levantarnos y ayudarnos a salir adelante. O sea, solo es cuestión de que nos dejemos abrazar por su amor y creer que sí hay algo mejor para nosotros, a pesar de lo que hayamos sufrido, de lo que nos hayan hecho otras personas, a pesar de qué tan débiles o incapaces nos sintamos. Así que bueno, eso era lo que les quería compartir, perdón si lo hice muy rápido, pero bueno, espero que se haya entendido y muchas gracias por su tiempo. Betty, ¿cómo estás? Muy bueno. Hola chicos todos. Gracias Betty por compartirnos este mensaje tan lindo, tan sencillo y a la vez tan rico. Y más escuchar tu experiencia también, súper enriquecedor. Y creo que viene el momento que más le gusta al que expone, que es el momento de preguntarte si por ahí nos quedó alguna duda, alguna inquietud, o si alguno se anima y quiere contar algún hecho que vivió en el que se puso el papel de víctima también. Así que, a ver si hay alguna preguntita por ahí, le preguntan a Betty en el chat o a mí. Y yo tengo una preguntita, Betty. Dale. Tranqui. Por ahí en esa experiencia que vos tuviste de ponerte en el papel de víctima, ¿te costó mucho darte cuenta de que estabas tomando ese rol de decir, bueno, no, mis papás no me mandaron? ¿Cuál fue el clic que vos dijiste, no, o sea, yo tengo que salir de esto o sea, como que miraste para adentro tuyo y dijiste, esto me tiene que ayudar, digamos, a tomar la posta? Sí, en realidad fueron varios años en los que estuve en esa postura de decir, sí, porque me pasó esto y de enseguida caer en la comparación, o sea, compararme con otros compañeros que venían algunos de colegios bilingües desde, no sé, jardín de infantes, entonces obviamente que el nivel de inglés que ellos tenían no había forma de compararlo con el mío. Entonces, obviamente yo me comparaba con ellos y ya automáticamente me ponía en situación de víctima, me sentía mal, me sentía frustrada, enojada con mis papás, enojada conmigo misma, porque no me había tocado la suerte que tuvieron mis otros compañeros. Entonces, fueron varios años de estar así hasta que llegó un punto en que me recibí y obviamente cansada también de estar en esa frustración constante y de sentirme mal y de decir, al final, ¿para qué estudié esta carrera? ¿Para qué le metí tantos años si después no puedo lograr lo que para lo cual yo la había elegido? Y entonces ahí fue donde me hizo el clic, el haberme recibido y decir, bueno, ¿qué hago ahora con esta carrera? ¿Para dónde voy? ¿A dónde me especializo? Y ahí fue donde, bueno, fue obviamente tratarlo con Dios y también pedirle guía a mis líderes, porque justo se me abrió una oportunidad de especializarme en la interpretación en mi facultad, y era o lo tomaba o lo dejaba. O sea, me inscribía ya al otro día o pasaba hasta que se volviese a dar esa oportunidad que no se daba todos los años tampoco. Así que fue eso, pasar por un proceso de decir, bueno, ya basta y me pongo las pilas, aunque me cueste, aunque yo sé que no tengo el mismo nivel que mis compañeros, pero lo hago igual. Así que fue eso y la verdad valió la pena. Buenísimo, Betty. Están llegando varias preguntitas. Buenísimo. Hay una que dice, ¿cómo se rompe con esas estructuras pensantes de victimización? Creo que...
Y obviamente no es fácil, pero bueno, como les había planteado estos puntos, ¿no? De que uno tiene que llegar a hacer el clic de decir, bueno, a ver, estoy tomando una postura de víctima, tengo que hacer algo al respecto. Y ahí empezar a trabajar sobre esto, sobre, a ver, realmente, ¿para qué estoy acá en la Tierra? O sea, ¿cuál es el sentido de que yo, Betiana Lorenzato, haya venido a este mundo? O sea, y más allá de que tenga compañeros o colegas que son, qué sé yo, 10 veces mejores que yo, pero no importa, ¿por qué existo yo acá? Por algo existo, entonces buscar ese propósito, buscar cuál es mi identidad y cómo se la jugó Nick, o sea, a mí me encantó su ejemplo, o sea, de que él dijo, bueno, no importa, no tengo brazos ni piernas, pero sé que tengo un propósito, sé que soy un hijo de Dios, sé que valgo, entonces empezar a trabajar en eso y obviamente en el caso de él habrá requerido ayuda psicológica, contención y bueno, buscar las herramientas, pero yo creo que en cuanto uno empieza a reconocer que necesita ayuda, que necesita salir de eso, yo creo que ahí empieza el cambio. Pero es una cuestión de que uno tome acción, porque decir, bueno, soy una víctima y no sé cómo salir, no hacemos nada. Bien, buenísimo. Acá hay otra preguntita, Betty, que dice, ¿qué peso tienen los vínculos que nos ayudan con el papel de víctima? Bueno, en eso es muy subjetivo a la situación de cada uno, ¿no? Pero también, como había mencionado, eso lleva a que haya un chantaje emocional en algunos casos, de que yo me siento mal por esta situación y qué sé yo, y si el otro no me ayuda o no hace lo que yo esperaba que hiciera, porque a lo mejor la otra persona sí quiere ayudarte, pero tal vez no cumple con tus expectativas de lo que vos te imaginabas que iba a hacer. Entonces ya te enojas y obviamente que la otra persona se va a sentir culpable, se va a sentir mal, va a estar frustrada porque intenta ayudarte y no te puedo ayudar. Entonces, en este caso, creo que también se trata de ponerte a hablar con tus pares, con la gente que te rodea y charlarlo y decir, a ver, no sé, vos te sentís mal por cómo te traté o por esta actitud que tengo, o tal vez ni siquiera nos damos cuenta, pero tratar de indagar, a ver, vos estás bien, hay algo de mí que te molesta, no sé, empezar a charlarlo. Y obviamente si uno reconoce que tal vez el otro está haciendo cosas por vos solamente para complacerte, pero en realidad esa persona está sufriendo, bueno, justamente tratar el tema ese y si es necesario pedir ayuda, o sea, pedir ayuda, no sé, un psicólogo, un pastor, buscar consejería, pero no quedarse con eso de que, bueno, si el otro me ayuda, está todo bien, porque en realidad puede ser que el otro tal vez lo está haciendo porque se cansó qué sé yo, de que lo trates mal o de verte mal también. Claro, sí, tenés razón. Hay unas muy buenas preguntas por acá. Vos toma agua, que todavía... No. ¿Hacerme la víctima me impide descubrir mis talentos? Bueno, no sé si puedo tener una respuesta exacta para eso, pero el tema es que el entrar en el juego de la victimización te lleva a que estés lleno de miedo y de temor a fracasar, porque eso te lleva a la victimización. ¿Para qué lo voy a intentar? ¿Para qué voy a probar este nuevo trabajo? ¿Para qué voy a estudiar esto? ¿Para qué voy a hacer aquello? Si seguramente me va a salir mal porque siempre todo me sale mal. O ¿para qué voy a hacer esto si no tengo plata? ¿Para qué? Entonces, que eso te lleva justamente a que vos, en vez de progresar en tu vida laboral, profesional, espiritual, te empieces a retraer, o sea, empieces a ir para atrás. Y ahí es donde da lugar a esto de que no descubras tus talentos, no descubras tus dones, porque justamente no te estás exponiendo a nuevas situaciones, no te estás exponiendo al temor al fracaso. Es lo que a mí me pasó, o sea, yo nunca me hubiese dado cuenta que en realidad sí podía llegar a trabajar de lo que quería trabajar y ser
intérprete y estar en esas situaciones de presión donde tengo que entender el inglés, el español al mismo tiempo, e ir y volver en los dos idiomas en una misma llamada, si yo no me hubiese animado y hubiese hecho, bueno, aunque me siento totalmente incapaz de hacerlo bien, yo me meto en este trabajo y si me va bien en las pruebas de la entrevista, listo, arrancamos. Y así fue. Creo que se trata de eso, de que uno se anime a exponerse al fracaso también. Claro, y ahí estás contestando algunas preguntitas que ya te están haciendo. Dice que, ¿cuáles son los consejos prácticos que nos darías si no podemos identificar que nos estamos haciendo la víctima? Yo creo que muchas veces es como que vos es como que ves más en el otro que se está haciendo la víctima, pero por ahí o no queremos ver o no nos damos cuenta de que estamos nosotros haciéndonos la víctima. ¿Qué consejitos prácticos nos darías para identificar que estamos estamos tomando esa postura, digamos? Bueno, uno, como ya había dicho anteriormente, por ahí charlarlo. Si vivimos con nuestros padres, hermanos o nuestros esposos, decir, a ver, no sé, ¿hay algo que vos veas en mí o alguna actitud o algo que te está molestando, te está haciendo sentir mal? O vos mismo decir, bueno, a ver, ¿hay algo que yo no me animo a enfrentar? ¿Hay algo que realmente me está dañando, me hace sentir mal y siento que no puedo salir de eso? Entonces empezarse a analizar uno también, porque ese es el tema de la victimización, que es un círculo vicioso que vos decís, bueno, sí, porque me pasa esto y al final porque intenté y me salió mal, intenté rendir de nuevo esa misma materia y otra vez me fue mal. Entonces es un círculo donde vos supuestamente decís, sí, lo intenté y me fue mal, lo intenté y me fue mal. Entonces te quedás dentro de eso y no empezás como a buscar, como decía ahí, estrategias que te ayuden a salir de eso que te hace daño. O en el caso de esto simple, bueno, no puedo aprobar esta materia. Bueno, a ver, intentemos con otro método de estudio, o intentemos, no sé, estudiar con alguien más, alguien que ya la sacó, bueno, ¿cómo hizo? O sea, creo que va por ese lado, decir, a ver, ¿qué es lo que yo siento que me está trabando en mi vida? ¿Qué es lo que, a qué le tengo miedo? Entonces creo que va por ahí, buscar dónde porque creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hacemos las víctimas. Hasta cuando éramos niños. Sí. Para conseguir algo. Obvio. Otra pregunta, Betty, que nos están haciendo acá, dice, ¿puede que haya manipulación en la victimización? Sí, por lo general sí. Tal vez no el 100% de los casos, pero como hablaba anteriormente, lleva a dañar las relaciones con los demás porque justamente uno cuando se pone en postura de víctima, no digo que lo haga intencionalmente, sino que es cuando uno cae en esa situación, uno al ponerse como víctima busca el afecto del otro, porque por lo general, si a vos te va, qué sé yo, desaprobaste, te sacaste un 2 en un final, y seguramente que te vas a animar más a contar lo que te pasó, que te fue mal, con el otro que desaprobó igual que vos, y no con la persona que tal vez se sacó un 10. O sea, vos vas a ir y vas a buscar apoyo con con el que está en la misma que la tuya, o alguien que te apapache, o sea, alguien que te diga, sí, está bien, y bueno, ya va a pasar, y qué sé yo, sí, pobrecito, seguro que fue el profe, porque ese profe es un demonio, y entonces por ahí va la manipulación, que uno justamente busca que, como eso, que te contengan, que te apoyen, y que apoyen esa idea de víctima que vos estás sosteniendo, ¿sí? Y no porque obviamente te va a chocar que alguien venga y te diga, no, seguramente te fue mal porque te faltó estudio, o tal vez te falló la técnica de estudio, o no te organizaste a tiempo. O sea, te va a chocar y te va a molestar y no vas a querer compartir con esa persona tu experiencia. Vas a buscar a la persona que te,
como que te diga, bueno, sí, está bien, seguro que fue el profe que estaba de mal humor y por eso te puso un 2. Em, entonces acá creo que ya respondiste. ¿Crees que influye el contexto, o sea, las personas que nos rodean para ayudarnos a darnos cuenta que estamos tomando una postura de víctima? Y sí, me parece. Perdón, no sé, no lo escuché ¿Crees que bien. influye el contexto, o sea, las personas que nos rodean para ayudarnos a darnos cuenta que estamos tomando una postura de víctima? Sí, sí, obvio. Sí, por eso es lo que digo, o sea, ver si tal vez la otra persona en realidad te está complaciendo porque, bueno, vos lo estás manipulando o estás ejerciendo una situación de manipulación, o decir, bueno, a ver, si en realidad está bien, me dicen está bien, ya va a pasar, pero yo no salgo adelante. Entonces, bueno, analizar el contexto, analizar qué me pasa a mí, por qué no salgo adelante. Sí, creo que más o menos es eso. Sí. Em, Venís muy bien, Betty. Excelente, súper, súper práctica y te estamos entendiendo todo. Así que, por último, acá tenemos una preguntita más que dice, romper con los patrones familiares de victimización que a veces heredamos, ¿es posible? Sí, sí es posible. Obviamente que no es un proceso fácil, o sea, no es algo que se logra de un día para otro, pero sí es posible, porque, o sea, justamente esta palabra, el mensaje que dijo Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es sumamente poderoso cuando uno conoce la verdad en cuanto a quién sos vos, o sea, lo que vos valés, por qué estás en la tierra, qué talentos tenés, que tenés un propósito, que no fuiste un accidente de tus padres, o sea, realmente naciste porque había alguien que quería que nacieras, más allá de la decisión de tus padres biológicos. Cuando vos empezás a descubrir esa verdad y descubrís que Jesús vino para darte vida y vida en abundancia, ahí es donde realmente te vuela la cabeza y te das cuenta que no importa tu pasado, no importa cuán limitada haya sido digamos, la crianza que te dieron tus padres, Dios siempre tiene algo más, Dios siempre tiene algo grande, algo nuevo, algo innovador, que obviamente, que es justamente lo que se viene tratando cada viernes. La libertad es aterradora, o sea, nos da miedo probar lo nuevo, animarnos a algo que no es lo que uno está acostumbrado a hacer, pero verdaderamente en Dios todo es posible. O sea, Él dice que para Él todas las cosas son posibles. Y lo podemos ver, como digo, o sea, yo creía que no iba a ser buena intérprete nunca. Y sin embargo, gracias a Dios, o sea, cuando hice la especialización la pude aprobar. Cuando hice las entrevistas de trabajo, las pude aprobar a todas porque tuve varios procesos de exámenes, los aprobé a todos. Entonces, y no era que yo me creía súper brillante, pero sí decidí creerle a Dios, que si Él me decía que yo podía, si Él me decía que yo tenía la mente de Jesús, entonces sí podía hacerlo. Y yo creo que se trata de eso, de conocer la verdad, y que obviamente nuestra verdad es Jesús, y de decir, bueno, a ver Jesús, ¿quién soy yo para vos? ¿Cuánto valgo para vos? ¿Qué propósito tenés para mí? Y cuando descubrís eso, todo lo que viviste en el pasado y todas las limitaciones mentales que traías, todo eso se cae. Obviamente no es de un día para otro, como dije, es un proceso, pero todo se puede. Buenísimo, Betty. Excelente, excelente. Tu... Me encanta cómo lo respondes. Así que no sé si hay una preguntita más. Yo ya no vi ninguna, pero creo que por hoy nos llenamos de preguntas. Pero muchísimas gracias, Betty. Realmente
estuvo bárbaro tu presentación, lo que aprendimos. Creo que nos llevamos varias herramientas para darnos cuenta cuando nos estamos pidiendo el papel de víctima. Y bueno, creo que va a ser muy útil en todos los aspectos de nuestra vida, en la facultad, en el trabajo, en nuestra vida personal, en nuestras relaciones. Así que te agradecemos muchísimo y bueno, deseamos que Dios te bendiga mucho, Betty. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Y no nos olvidemos de que el viernes que viene seguimos con el DUC, así que están todos invitados a volver a conectarse a las 8. Los esperamos. Y ahora es el momento de que hagan ruido, desastre y nos despedimos.